Cuando se habla de la segunda temporada de Oregairu, siempre se hace mención de la redención de Hachiman y su momento genuino, una escena que evidencia perfectamente el crecimiento del protagonista, un crecimiento que fue producto de todas las experiencias que tuvo durante su estancia en el club de servicio. También se habla del cambio de diseño y el hiki fachero, pero eso no es importante. Lo importante es darse cuenta que Hachiman era una persona totalmente distinta al inicio de la historia, y no solo él. Tanto Yukino como Yui también tuvieron una evolución brutal. Si tuviera que decir cuál es la mejor temporada de esta obra, sin duda alguna respondería que es la segunda, ya que en esta explota todo lo que se había presentado previamente. Por primera vez, la relación de los protagonistas comenzaba a convertirse en un problema, y personajes como Haruno aprovechaban estas inseguridades para hacerles la vida imposible. Oregairu pasaba de ser una comedia a convertirse en todo un drama. Como diría el meme, se volvió seinen de golpe. Aunque la verdad, Oregairu siempre fue seinen, esa es su demografía, pero ustedes entienden. Así que bueno, en el día de hoy hablaremos de las claves de esta temporada, por qué fue tan buena, y tal vez les explique un poco el raro final que tuvo. Para esto dividiré mi opinión en diferentes puntos, los cuales considero los más importantes, empezando por la redención de Hachiman. Esta temporada iniciaba con el cierre del festival cultural. Teníamos a Hachiman ganándose el odio de media escuela, era el punto más bajo al que había llegado el personaje y por ende representaba el punto de inflexión en su forma de ver el mundo. Las palabras de Hiratsuka fueron el primer llamado de atención. Había personas que sufrían al verlo tomar el papel de villano, personas que no solo se sentían mal por él, sino que también lo defendían. Esa escena donde Yukino le pide a Hayato y a Toechi que se marchen representaba perfectamente esta situación. Sin embargo, como Hachiman es un poco lento cuando se trata de entender las emociones de las personas, más tarde en el viaje escolar terminaría humillándose de nuevo. En esa ocasión finalmente entendería que lo que hacía estaba mal. Esta vez no fue solo Yukino quien desaprobó sus métodos, también Yui, quien llorando le pidió que se diera cuenta de una vez por todas que a ellas no les gustaba verlo lastimarse. A partir de este momento es cuando Hachiman empieza a cuestionarse su forma de actuar. Tenemos las elecciones escolares, un evento donde al principio Hachiman planeaba hacer de las suyas de nuevo, pero al ver la desesperación de Yukino, decidió no hacerlo. En vez de eso, simplemente convenció a Iroha para que asumiera la presidencia. ¿Utilizó trucos sucios para ello? Sí, pero no se lastimó. Al menos en ese sentido, Hachiman ya había cambiado. Pero con el final de este mini arco surgiría el verdadero problema del personaje, su falta de entendimiento. Cuando Yukino le dice ¿acaso creíste que habías entendido? Allí, en ese preciso momento, nuestro protagonista empezaría a desear algo nuevo, algo que no tenía. Él no procesaba por qué Yukino le dijo eso, y es a partir de esa necesidad de entenderla que más adelante tenemos la mejor escena de esta temporada, el momento genuino. Muchas veces las personas no entienden a qué se refiere Hachiman con algo genuino, pero la verdad no es tan difícil. Simplemente quería entender a los demás sin necesidad de usar palabras. Durante toda la obra, Hachiman tenía problemas para saber lo que de verdad querían los demás. No entendía por qué Hayato no quería que su grupo se separara. No entendía por qué Yumiko le pidió que dejara en paz a Evina. Y lo más importante, no entendía las acciones de Yukino. Es tal como Haruno le dijo: ¿acaso hace falta preguntar? Tú lo entiendes todo, ¿no, Hikigaya? Precisamente ese era el problema. Si nadie le decía lo que pasaba, Hachiman no se enteraba de nada. No pudo entender que la conversación que Yukino tuvo con Haruno sobre que siempre vendría alguien para salvarla, se refería a él. Esas palabras que le dice luego de las elecciones tienen que ver con ello. Como su hermana tenía razón, Hachiman hizo lo posible para ayudarla aunque ella no se lo pidiera. El momento genuino surge de esto, de que el protagonista se cansó de no ser sincero, se cansó de ver llorar a los demás sin entender el porqué. Para estas alturas y gracias a Hiratsuka, él ya se había dado cuenta de que la razón por la que hacía tanto por Yukino o Yui era porque ellas eran importantes para él. Ya no se trataba de simples conocidas de su club. Él de verdad no quería volver a lastimarlas y, tras pensarlo durante algún tiempo, decide que lo mejor es expresar sus verdaderos sentimientos. La verdad es que todo esto fue magnífico, la construcción que se le da a Hachiman es muy buena, como pequeños diálogos y acciones que en principio no parecen ser muy importantes, en realidad sí lo son.
Preguntas simples como ¿creíste que lo habías entendido? ¿Hace falta preguntar? ¿O cómo es que entiendes tantas cosas pero no los sentimientos de los demás? Todo eso construye lentamente ese cambio que Hachiman experimenta en los capítulos finales de esta temporada. Cambios que tuvieron como raíz su relación con Yukino y Yui, cosa que nos lleva al siguiente punto. Lamento dañarles las ilusiones, pero debo ser honesto con ustedes. Para nadie es un secreto que todos los teams que no fueran el de Yukino nacieron muertos en esta historia. Ella siempre fue el interés amoroso de Hachiman. Solo basta ver cómo nos la presentaron en el primer capítulo. Amigo, cuando Hachiman la vio por primera vez, hasta cayeron pétalos de Sakura. Ahí no había nada que hacer y eso está perfecto, porque la relación entre ellos está muy bien construida. Sobre el final de la primera temporada se notaba que Yukino disfrutaba pasar tiempo con Hachiman, hasta le guiñó el ojo y fue la única en reírse cuando le lanzó la indirecta a Sagami. En esta temporada la cosa no fue diferente, es más, cada vez era más obvio que ambos tenían sentimientos encontrados. Primero lo vemos por el lado de Yukino defendiendo a Hachiman e incluso viéndose algo desesperada al sugerir fraude electoral en el asunto de Iroha. En el caso de Hachiman lo vemos en su reacción, en cómo decide cambiar su forma de actuar para no preocupar a sus amigas y cómo posteriormente decide trabajar solo en el evento de Navidad para así no darle problemas a Yukino. A Hachiman realmente le preocupaba esa sonrisa falsa que ella había tomado tras las elecciones. Ya después del momento genuino es cuando ya todos podíamos decir ya bésense, vivan los novios, porque hubo demasiados momentos románticos. Tuvimos esa escena en la enfermería donde se ven fijamente con ojos de cógeme. También estuvo una de mis escenas favoritas de la temporada donde Yukino le pide que la salve algún día, demostrándonos que la persona en la que más confía es el propio Hachiman. Y por supuesto también estuvo todo el tema del cumpleaños de Yukino, donde ella se veía muy feliz cuando usaba las gafas que Hachiman le regaló e incluso fue capaz de decirle a Yumiko que no le importa lo que piensen los demás mientras las personas más cercanas a ella la entiendan. Todo eso mientras miraba a Hachiman con una sonrisa pícara. Cuando ves todo eso es cuando se puede decir caso cerrado, su señoría. Yukino siempre fue la media naranja del sujeto con ojos de pez muerto. Sin embargo, no pudimos ver esta relación concretada en esta temporada porque los antagonistas de esta historia no lo permitieron. A partir de esta temporada nos daríamos cuenta que Hachiman y sus amigas tenían enemigos que no los dejarían en paz fácilmente. Antagonistas que cada vez que podían destrozaban la calma de nuestros queridos protagonistas. Así es, me refiero a las inseguridades y la falta de confianza en sí mismos. ¿Qué creyeron? ¿Que hablaba de Haruno? ¿O tal vez de Hayato? No, ellos no son antagonistas. Bueno, Haruno sí, pero cumple este rol precisamente porque sabe explotar esas inseguridades que ya había mencionado. Es increíble cómo nuestros protagonistas le dan mucha importancia a lo que Haruno piense de ellos. Si ella les dice que le gustaban más como eran antes, ¿por qué tienen que deprimirse por eso? ¿Qué importa lo que piense esa resentida? Así era la mayoría de las interacciones que tenían con Haruno. Una desgraciada que disfrutaba jugar con esos chicos llenos de inseguridades. Sin embargo, debo admitir que sí tenía razón en algo. No hablo de la codependencia, eso es una estupidez. Solo lo decía para divertirse. Me refiero a que la relación de Hachiman con Yui y Yukino era una farsa. Eso no podía llamarse genuino, principalmente porque era un triángulo amoroso que nuestros protagonistas no eran capaces de aceptar. Todos menos una persona, Yui. Y eso es lo que nos lleva al último punto. No les mentiré, a Watari le gusta usar demasiados diálogos sin sentido, diálogos que parecen profundos pero solo está diciendo lo mismo de diferentes formas. En resumen, lo que pasó al final, lo que quiso decirles Yui, es que ella ya sabía que Yukino estaba enamorada de Hachiman y viceversa. Cuando les dice que es egoísta y que se quedará con todo, es una declaración de guerra. Le está diciendo a Yukino que si no es capaz de admitir sus propios sentimientos, ella le arrebatará a Hachiman. ¿Por qué dice eso? Porque ella es consciente de que al momento en que los demás se den cuenta de sus propios sentimientos, su relación de amistad podría llegar a su fin. De hecho, ella ya no puede seguir así, ya no puede fingir que todo está bien, y sabe que está compitiendo con su mejor amiga. Las galletas que le entrega Hachiman son la prueba de ello. A diferencia de Yukino, que días atrás no fue capaz de entregárselas enfrente de ella, Yui sí lo hace. Ella es la única que conoce la solución a todos sus problemas y por ello les advierte que tomará la iniciativa.
Tremendo final, ¿no? ¿Quién esperaba que los roles se invertirían? Yui, quien era la más insegura, es quien tiene la mayor determinación, mientras que Yukino, la chica que Hachiman consideraba fuerte, se encontraba en su mayor momento de fragilidad. Tal como dijo el prota, creer que Yui era una chica amable o que Yukino era fuerte, fueron los ideales que él forzó sobre ellas, ideales que a fin de cuentas no eran ciertos, eran un completo engaño. Ese es el resultado de su falta de conocimiento, de su incapacidad para entender las emociones. Todo se estaba descontrolando frente a sus ojos y si bien Hachiman sabía que algo andaba mal, no tenía idea de la causa. Y básicamente en eso se resume esta temporada, en el autoconocimiento de cada personaje, en cómo lentamente se van dando cuenta de sus verdaderos sentimientos, en cómo se preguntan por qué los demás actúan de cierta forma, por qué algunos no quieren que las cosas cambien y por qué otros opinan que su relación no es suficiente, que aún falta algo. Sin duda alguna, en esta temporada tuvimos de todo y eso que dejé por fuera otros temas bastante interesantes como la relación de Hayato con Yukino o el propio Hachiman, la relación de este último con Iroha o incluso la evolución que tuvo Orimoto, alias Sorearu. Demasiadas cosas, la verdad, pero lo importante es que todas estaban muy bien desarrolladas. Así que por todo eso y mucho más, la segunda temporada de Oregairu es la mejor. Y ya está, gente, con eso terminamos con el video del día de hoy. Si les ha gustado, no olviden dejar un buen like, suscribirse y nos veremos en siguientes videos. Hasta la próxima.